El análisis del discurso sirve para comprender mejor el lenguaje y los contextos sociales y culturales al que éste responde. Ya sea un texto escrito o un producto audiovisual, los mensajes transmiten un discurso, el cual es importante de entender por aquellos que ejercen en el área de las comunicaciones. El objetivo de este trabajo es analizar el uso de los recursos multimodales y del relato cinematográfico en las escenas introductorias de las películas Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill 1 y 2, Inglourious Basterds y Django Unchained del director Quentin Tarantino como medio para generar intertextualidad entre las obras. ¿Qué es la teoría de la multimodalidad? Es un método comunicativo contemporáneo que nace con el fin de analizar el formato de discurso actual. Hay una integración del lenguaje con otros recursos. La escritura, la imagen y el sonido ya no se presentan independientes, se entrelazan y juntos producen sentido. La multimodalidad nos permite hacer combinaciones que juntas hacen un significado más completo de lo que podría un modo por sí solo. El relato cinematográfico presenta dos temporalidades, la de los acontecimientos relatados y la relativa al acto mismo de contar. Considerando el orden y la relación de acontecimientos con el tiempo cero o punto de partida del relato, tenemos la diégesis, que es el lugar que ocupa la supuesta cronología de la historia por su duración y por el número de veces que interviene. La analepsis, o vuelta atrás, consiste en incorporar una escena anterior en el tiempo que estamos viendo. El flashback es también un momento anterior, pero se refiere específicamente a un recuerdo de un personaje. Es subjetivo a este y muy corto. La prolepsis es un salto hacia adelante, cuando aparece un evento antes de su lugar en la línea del tiempo, y también puede ser interna o externo. La intertextualidad se refiere a la relación que tiene un texto con textos del pasado, es decir, de otros autores. Bakhtin propone que los textos entran en diálogo con otros textos. Los textos contemporáneos, ya sean modernistas o posmodernistas, son deliberadamente conscientes de su diálogo con otros textos y sus diferencias, acomodando así a su propio uso variantes discursivas, registros del lenguaje, estructuras, estilos y géneros a través de los cuales se disipan en otros textos. Pero, ¿cómo se aplica este análisis a las escenas iniciales de Kill Bill 1 y 2, Pulp Fiction, Django Unchained, Reservoir Dogs e Inglourious Basterds? Kill Bill 1. En la escena inicial se pueden presenciar varios signos: la sangre, el velo, la voz en off, las heridas, la mujer, el pañuelo y el texto en el pañuelo. Se presenta una variedad de recursos que le agregan una carga semiótica a los signos. Por ejemplo, la expresión de la mujer, el tono de su voz, el tono de la voz en off, el arma, la firma en el pañuelo, el encuadre cenital y los colores blanco y negro. Cada uno de estos elementos permite al espectador saber que está presenciando una escena cargada de emoción, donde hay una novia herida que, asumiendo por el tono de voz, tiene una relación cercana con su agresor. En cuanto a la teoría del relato cinematográfico, esta escena es una analepsis externa. Nos muestra lo que sucedió años atrás para que el espectador pueda comprender las acciones que se van a llevar a cabo y el suceso que dispara el deseo de venganza del personaje interpretado por Uma Thurman. Looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Kill Bill 2. Bill's last bullet. Se repite la escena de Kill Bill 1 y luego continúa con una escena de Uma Thurman conduciendo y hablando directamente a la cámara. Los recursos semióticos son el blanco y negro, las expresiones de la mujer, las trompetas y tambores, el tono de voz, los encuadres y nuevamente el arma. En la escena de Uma Thurman manejando, las trompetas y los tambores crean una carga simbólica de venganza. El encuadre es ahora un plano medio que empodera más a la actriz. El tono de voz es más fuerte y la recurrencia del arma indica violencia. Los modos presentes son los mismos que en el caso anterior: visual, auditivo, kinético y textual. Al igual que en el análisis anterior, la escena de la novia es una analepsis. Sin embargo, la escena de Uma Thurman manejando es una prolepsis interna, es decir, un salto en el tiempo hacia el futuro que nos muestra una escena que va a suceder. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you! Pulp Fiction. El caso de Pulp Fiction es interesante.
Los signos presentes son el hombre, la mujer, las armas, la mesera, la comida, el cigarro y las palabras. Los recursos semióticos que le agregan valor a estos signos son el tono de voz, los movimientos corporales como las demostraciones de afecto y los gestos, los distintos encuadres que crean un sentimiento de intimidad y cercanía y los sonidos contextuales que ayudan a dar una sensación de estar en un ambiente poco peligroso, sensación que es abruptamente interrumpida por el cambio de actitud de los personajes. Esta escena es una prolepsis interna, ya que es una escena del futuro en relación con el relato. Ayuda a crear expectativa. Eventualmente, se retorna a esta escena inicial al final de la película. Everybody calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. I don't care. No sale. Now off with you. Don't be ridiculous. Of course they're for sale. Move it. My good man, did you simply get carried away with your dramatic gesture, or are you pointing your weapon at me with lethal intention? Last chance, fancy pants. Oh, very well. Django Unchained. En el caso de la película Django Unchained, los símbolos presentes son los hombres, los caballos, los árboles, el carruaje, las armas, las cadenas, la sangre y el diálogo. Cada uno de estos elementos por sí solo no tiene un significado mayor. Sin embargo, los recursos semióticos como la iluminación, el tono de voz de los personajes, la variedad de encuadres y la posición de los personajes permite al espectador ubicarse en una escena donde se evidencia la esclavitud y la maldad de los personajes secundarios, al igual que la excentricidad del personaje de Christoph Waltz. En cuanto al relato cinematográfico, esta escena es diferente a las demás, porque no es ni prolepsis ni analepsis. Esta escena es una isocronía, lo que quiere decir que la duración diegética es igual a la duración narrativa. Let me tell you what Like a Virgin's about. It's all about a girl who digs a guy with a big dick. The entire song, it's a metaphor for big dicks. That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted, followed by Edison Lighthouse's Love Grows Where My Rosemary Goes, as K-Billy's super sounds of the 70s weekend just keeps on trucking. Reservoir Dogs. Los signos presentes en la escena inicial son los hombres, los trajes de los hombres, los billetes, el café, los utensilios del desayuno, los cigarros, el texto y la música. Los recursos semióticos son los distintos tipos de encuadre, el tono de la voz, los gestos, el texto que dice A Film by Quentin Tarantino y el uso de la guitarra, batería y bajo para ambientar. Estos recursos permiten darnos cuenta que estamos ante un grupo de amigos muy particular, unos hombres de negocios poco comunes, que son peligrosos, y el relato cinematográfico, al igual que en Django Unchained, no es ni analepsis ni prolepsis, sino isocronía. Inglourious Basterds. Los signos en Inglourious Basterds son el campesino, el oficial, la casa en el campo, la sangre, la puerta, la pipa, la leche, los uniformes militares, el automóvil y la música. Los recursos semióticos que le agregan valor a estos símbolos son el tono de voz del oficial, la expresión del campesino, Shoshana huyendo, el diálogo del final en el cual el oficial se despide de Shoshana, los encuadres, la iluminación, la puerta que enmarca a Shoshana mientras ella huye y la música de Paralisa que nos transporta a un contexto europeo. Los modos presentes son el visual, textual, auditivo y kinético. Esta escena es también una analepsis externa. Intertextualidad.
Es claro que Tarantino presenta intertextualidad entre sus obras, ya que la mayoría empiezan con alguna alteración del tiempo regular del relato, analepsis o prolepsis, los cuales son utilizados para introducir a los distintos personajes y revelar información sustancial. Los recursos semióticos por lo general aluden a la violencia. Tarantino se asegura que las películas tengan un inicio especial y el modo textual está presente en todas, ya que siempre se puede leer A Film by Quentin Tarantino. Por lo tanto, esta intertextualidad permite destacar por medio del texto y de los elementos presentes como la violencia, las armas y el deseo de venganza que se está observando una película por este director. Las teorías de multimodalidad y relato cinematográfico se complementan para establecer un patrón que se repite a lo largo de las escenas iniciales, creando una marca y un estilo para el director Quentin Tarantino.